Buenos días a todos, tanto lo de la plataforma Zoom como los que están en manera presencial. Para la disertación de hoy, el doctor Mariano Villarreal, especialista en gastroenterología, presidente de ENDIVA y médico de staff del Hospital Británico, con el que tuve el gusto de hacer una rotación, nos va a disertar acerca del drenaje endoscópico de colecciones pancreáticas guiado por ecoendoscopía. Buenos días, Mariano, y muchas gracias por participar. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a vos, Lucas, por la invitación. La verdad que para mí es un gusto, es un honor estar aquí en este curso tan importante que vienen organizándose hace tiempo. Y además en Salta, que para mí es especial porque mi mujer es salteña y voy seguido para allá y me gusta la ciudad, la provincia, conocerla, recorrerla y disfrutarla también, que tienen esos paisajes tan lindos. Así que, bueno, este es una charlita sobre drenaje endoscópico de colecciones, como dijiste, y la idea mía es que ustedes puedan interrumpir y preguntar lo que quieran y las veces que sea necesario que lo hagamos más interactivo. De hecho, una parte de la charla es con preguntas sobre, hay mucha controversia en este tema. Entonces yo fui poniendo los disparadores y viendo a ver qué hay de bibliografía y bueno, a partir de ahí vamos, si hay alguna pregunta, o la hacemos durante la presentación o bueno, la dejamos para el final como ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿sí? Así que sin mucho más preámbulo, voy a ir empezando, estos son mis conflictos de interés, y un poco está la agenda que preparé para el día de hoy, un poco tiene que ver con definir de qué hablamos cuando hablamos de los diferentes escenarios de las colecciones pancreáticas, cuáles son estas famosas controversias que hay, que existen todavía acerca de la vía de abordaje, la técnica, qué tipo de stents vamos a utilizar, qué es el famoso concepto de step up. Les voy a mostrar algunos casitos clínicos al final y bueno, por último trataremos de sacar algunas conclusiones. Entrando en lo primero que es la nomenclatura, ya ustedes saben que en el año 2012 hay una publicación de Banks que es muy conocida, que él lo que hizo fue, bueno, con el grupo de trabajo de Atlanta, revisar un poco toda la nomenclatura que había, que era muy desorganizada hasta ese momento, y la dividió en 4 grandes grupos, ¿no? Entonces, hoy sabemos que los pacientes con este tipo de patologías van a tener 4 posibilidades en relación al tiempo de la colección y a las características, y que tienen que ver con una colección líquida aguda, una colección necrótica aguda, un pseudoquiste y una necrosis encapsulada o necrosis pancreática encapsulada o wall of necrosis, ¿sí? Fisiopatológicamente sabemos que el 85% de los pacientes con pancreatitis aguda van a tener una afección intersticial, y solamente un 15% de estos van a tener una posición necrotizante, una afección necrotizante, ¿sí? Entonces, de estos, los que ingresan al grupo de los intersticiales van a, probablemente, si esto conforme el tiempo siga progresando, van a terminar en una colección líquida aguda, y aquellos que tengan la forma necrotizante después van a evolucionar a colección necrótica aguda, pero solo una vez que se superen las 4 semanas, que en general es el tiempo que tenemos para lograr una pared madura, vamos a tener, si el cuadro persiste, en un pseudoquiste de aquellos pacientes que empezaron con una afección intersticial y después colección líquida aguda, esos van a terminar en un pseudoquiste que es solamente líquido, y en el otro lado, aquellos pacientes que empezaron con la afección o la variante necrotizante van a terminar en una wall of necrosis, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya dividido los 4 grandes grupos de este tipo de pacientes que tienen colecciones pancreáticas, antes y después de las 4 semanas, y fundamentalmente la línea divisoria lo que nos va a dar es la posibilidad de lograr una pared madura, que es importante, pero no definitiva para pensar en un tratamiento, ¿sí? Obviamente que uno va a ir estudiando estos pacientes y algunos pacientes que ya se les pide una tomografía,
Em, una cosa es la visión bajo TAC de una colección pancreática, por ejemplo, esta paciente que había empezado con un cuadro de dolor abdominal en pandemia, que vino al hospital. Cuando le hicimos la tomografía parecía una colección de solamente líquido bastante homogénea, y sin embargo, cuando le pedimos la resonancia, fíjense la diferencia. Lo que era líquido quedaba como líquido y en la parte de abajo se veía un gran componente sólido. No sé si ven mi cursor, ¿lo ven? Lucas, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, 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 lo vemos bien. Yo Perfecto. apagué el audio para que no haya eco, pero sí vemos perfecto. Perfecto. Entonces, aquí en esta parte es donde hay un componente sólido y eso lo da la resonancia. Entonces, cuando se compara la resonancia con tomografía, la resonancia tiene mayor sensibilidad para la detección de necrosis, casi un 100% versus 25%, sobre todo en T2, ¿no? No es nefrotóxica, no irradia al paciente y permite diagnosticar también el síndrome del ducto desconectado, que es tan importante, si hay litiasis y demás, ¿no? O sea que ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Ya empezamos con las controversias, y las controversias hay varias, desde las vías de abortaje, las técnicas, los stents. Ahora vamos a charlar un poco de eso. Lo cierto es que estos pacientes, a los cuales se empezó a hacer el abordaje endoscópico, si uno se pone a revisar la literatura que hay sobre esto, ve que desde el año 75, que fue la primera aspiración de la cavidad, hasta el día de hoy, ya que se colocan los LAMS o los stents de posición luminal, pasaron casi 50 años, ¿no? Y en cada década, si ustedes van viendo las flechas, fue más o menos un punto de quiebre. Desde la aspiración, la fistulotomía en los 80, colocar un stent en la década del 90, hacerlo guiado por econdoscopía en la misma década, a partir del año 92. A partir del 2000 se empezó a ingresar en la cavidad y a hacer necrosectomía, y los stents se empiezan a utilizar más o menos los metálicos en el 2008 y posteriormente en el 2011, ya con la aparición de los stents de aposición, todo lo que tenga que ver con el intervencionismo ecoguiado con los stents de aposición, ¿no? O sea que este un poco resume toda la historia del tratamiento endoscópico de las colecciones pancreáticas. Entonces, cuando analizamos cuál es la mejor vía de abordaje, todavía se sigue discutiendo en algunos lugares si es mejor hacerlo bajo visión endoscópica pura o bajo guía ecoendoscópica. De hecho, hace un tiempo hubo una editorial muy interesante. El mismo Todd Baron, por ejemplo, que es un experto en este tema y que durante muchos años no hacía ecoendoscopía, él mismo decía que no era necesario el abordaje guiado por econdoscopía, en contraposición de lo que decía, por ejemplo, Enrique Vázquez Sequeiros del Hospital de Madrid, en el Hospital de Madrid en España, que sí. Sin embargo, cuando él después empieza a hacer econdoscopía, ya hace unos años, hoy, bueno, obviamente cambia su posición. Y esto se estudió en un trabajo de Baradayulu en el 2008, que es uno de los trabajos más conocidos que hay para discutir este punto particularmente. No fueron muchos pacientes, 30 pacientes, dividió 15 a cada lado, y lo interesante de esto fue que a 15 le hacía por econdoscopía y a 15 por endoscopía. Pero cuando vieron la capacidad técnica de abordar las dos ramas, en el grupo del abordaje endoscópico solamente se pudo drenar a 5 y a 10 no. Esos 10 tuvieron que pasarse a la rama de ecoendoscopía. ¿Por qué? Porque no tenían un abombamiento claro hacia el estómago, entonces no se podía. En cambio, en los pacientes que se pudo realizar por econdoscopía, todos, el 100% se pudo realizar con una buena tasa de éxito. O sea, la tasa de éxito técnico clínico es similar. El éxito técnico va a variar si se dan las características de que haya un buen abombamiento y que ese abombamiento se vea endoscópicamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Es estrictamente necesario que siempre se drene por econdoscopía? No, no es necesario, pero si uno la tiene, la verdad que es mejor porque aporta más información y que es independiente del abombamiento que genere la colección en el estómago. Y además, por otro lado,
ya digamos que se recomienda hoy día que sea la primer vía de abordaje, por lo menos las guías de la Sociedad Europea de Endoscopía, así lo recomiendan, ¿no? Con lo cual, discutir todavía si hay que hacerlo por endoscopía o por econdoscopía me parece que no tiene ningún sentido. Esto depende de cada unidad. Si contamos con un econdoscopio, buenísimo. Si no contamos y hay un abombamiento y el paciente no puede esperar, se puede hacer, pero si no tiene abombamiento, evidentemente no se va a poder. Por ahí conviene derivar al paciente. ¿Cuáles son las grandes ventajas de la econdoscopía? Básicamente nos permite ver cómo es la característica de la colección y si está lejos o cerca al estómago. Y el otro aspecto muy importante a la hora del drenaje es, como pueden ver acá a la derecha, la capacidad de ver si hay vasos interpuestos en el trayecto de punción. Acá ponemos Doppler, fíjense cómo aparece esta estructura anecoica tubular justo por encima de la pared del pseudoquiste, que es justo donde vamos a ingresar con aguja de punción o con el catéter de Laxios. Entonces uno puede moverse unos milímetros y correrse del área de acceso cuando hay un vaso interpuesto. Hay evidencia bastante, ya esto tiene unos años, pero que muestra que el éxito técnico y clínico es bueno, las recidivas se dan hasta un 8%. Los eventos adversos, para mí esta serie ya es un poco vieja, de hace unos años, eran de un 17%, yo creo que hoy es mucho menor, aunque todavía no hay un número real, ¿no? Para hacer el drenaje se utiliza la técnica de Seldinger, que básicamente consiste en identificar la colección, hacer una punción con una aguja de 19, pasar un alambre guía, dilatar el trayecto de punción y luego colocar uno o dos stents doble pigtail, ¿no? Básicamente es eso lo que hacemos. Ahí está. Obviamente que la técnica de Seldinger tiene sus riesgos porque son muchos pasos y en cada paso hay un riesgo potencial. O sea, hay que punzar con la aguja, pasar la guía, extraer la aguja. Cuando extraemos la aguja, ahí puede haber un leak, o sea, una pérdida de líquido. Después hay que insertar el dilatador, dilatar, extraer el dilatador y colocar el stent. O sea, con cada de estos pasos, sobre todo cuando sacamos la aguja, puede haber un leak. Cuando insertamos el dilatador puede haber un desplazamiento del mismo. Cuando dilatamos puede haber perforación o sangrado. Cuando traemos el dilatador puede haber también un leak. Y cuando colocamos el stent, también se puede desplazar. O sea que, si bien se puede hacer, todo esto lleva un tiempito de trabajo y hay un riesgo potencial. Entonces, para suprimir ese tipo de riesgos, ya se ha diseñado este tipo de stents, que es en este caso el Jodaxios, que como ustedes ven tiene en el extremo la punta de cerámica y contiene la corriente. Y esto permite desplegar, o sea, ingresar a la cavidad, como se ve acá en el dibujo, cortando, quemando con corriente, se despliega la solapa distal del stent bajo visión ecográfica y posteriormente bajo visión endoscópica se despliega la solapa proximal, ¿no? Y entonces se genera la gastrostomía o gastroanastomosis endoscópica. El segundo punto que uno puede pensar es, bueno, ¿qué stent es mejor para el drenaje? También es otra de las cosas que se discute, si es mejor el plástico o el metálico. Y la realidad es que la misma foto ya lo muestra. Como ustedes ven, uno o dos plásticos pueden servir muy bien para el drenaje de colecciones que tengan líquido, pero cuando hay necrosis es muy poco probable, ya desde el punto de vista del sentido común incluso, que la necrosis salga por unos agujeritos fenestrados de 3 milímetros. Fíjense la diferencia con la abertura que tiene el stent de aposición metálico, el stent Jodaxios, que en este caso, por ejemplo, cuando entramos, ya la necrosis salía en forma espontánea, ¿no? O sea que siempre que hay necrosis, en general, nosotros al menos preferimos colocar un stent de aposición. Pero bueno, esto no es nuevo, también durante muchos años, como les decía, se colocó stents metálicos, los biliares o los esofágicos,
dentro de la colección y se podía ingresar por vía endoscópica con un gastroscopio por dentro del stent a hacer las necrosectomías. Eso se utilizó durante muchos años y se sigue utilizando todavía y bueno, me parece que está bien si es uno lo que tiene a mano, digamos, ¿no? Nosotros pudimos colocar el primer stent Axios, no es el primer stent de aposición porque ya hubieron otros, pero sí el Axios bueno, en el país, digamos. Lo hicimos en el 2018 y después se publicó unos años después en un paciente que tenía una colección pancreática, pero eso no fue solamente lo más interesante, sino que lo más interesante para mí fue que el stent permitió ingresar a la cavidad de una manera bastante eh, práctica, por decirlo de alguna manera. Solamente con dilatar el stent podemos ingresar a la cavidad y es como tener un puerto, ¿no? Un puerto laparoscópico, pero transgástrico, para ingresar a la cavidad, lavar, sacar todo el pus, sacar la necrosis. ¿Hasta dónde uno tiene que sacar? Bueno, en general sacar toda la necrosis que ve, en este caso hacia el estómago, y lo vamos haciendo por semanas, en general una vez por semana. A veces damos de alta al paciente, a veces lo dejamos internado en función de las características clínicas que tenga. Irrigamos con un poco de peróxido de hidrógeno y colocamos una sonda nasosesional durante cada sesión para favorecer la alimentación. ¿Sí? Eso también está discutido, si es mejor hacerlo así o no. Nosotros lo hacemos así y en general nos ha dado buen resultado. Seguimos haciendo necrosectomía, toda parte de necrosis que se vea y que esté suelta, tratamos de sacarla, así hasta que la cavidad va quedando limpia y después de 4 sesiones, en este caso una cavidad muy grande, y ya irrigando, fíjese cómo las paredes están limpias, hay tejido de granulación y las paredes ya están revitalizadas, ¿no? Hay vasos de neoformación. Sacamos el stent, que se saca muy, muy fácil también, y comprobamos cómo la cavidad se colapsa. Eso es la tendencia natural de la colección una vez que se removió toda la necrosis, ¿no? Entonces, como le decía, los LAMS o los stents de aposición son un puerto interno para debridamiento directo. Se puede utilizar canastillas, ansas de Roth, que es lo que utilizamos nosotros, que nos da bastante buen resultado. Y nos permiten extraer grandes cantidades de necrosis, como este caso que está acá, fíjense, hasta 15, 16 centímetros de necrosis. Ahora les voy a contar más adelante cómo fue este casito. Entonces, cuando se compararon los stents de aposición versus los plásticos, como les decía, la tasa de éxito técnico es similar en ambos, pero cuando ustedes miran la tasa de éxito clínico, le fue mejor a los pacientes a los que se utilizó un stent de aposición versus un stent plástico en pacientes con necrosis pancreática. La necesidad de cirugía fue menor y la recurrencia también fue menor. Ya hay algunos trabajos hay revisiones sistemáticas que lo están mostrando esto, y hay un estudio que está en marcha, que es el estudio Prometheus, que creo que va a ser la respuesta final a esta interrogante sobre qué es mejor, así que se están esperando todavía los resultados. ¿Cuál es la mejor técnica de necrosectomía? Si irrigar o hacer debridamiento. Bueno, la verdad que no está del todo definido qué es mejor. Lo que sí se sabe que ayuda bastante es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, como les decía. Uno puede instilar a través del endoscopio y eso la verdad que acorta muchísimo la sesión de necrosectomía. En general tratamos de no estar más de 1 hora haciendo necrosectomía, ¿no? Y eso ayuda bastante. ¿Y cuál es el momento ideal? Bueno, eso también está en discusión, si el día del drenaje, o sea, el procedimiento índice, versus hacerlo a demanda, o sea, en función de la necesidad del paciente. Y la realidad es que quizás nunca, porque hasta un 50% de los pacientes a los cuales uno los drena solamente, no lo necesiten. Y también hay que recordar que la necrosectomía endoscópica no está exenta de riesgos, por eso es importante siempre hacerla con dióxido de carbono. Puede haber un sangrado que hasta puede ser mortal, incluso hasta un 6% de los casos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El acceso al retroperitoneo no siempre es fácil, la anatomía no siempre es
tan clara. A veces los endoscopistas no estamos tan familiarizados con ver la anatomía, los vasos y demás, así que hay que tener cuidado. La otra pregunta es si colocamos un stent de aposición, ¿es mejor hacerlo con un doble pigtail por dentro o no? Y bueno, lo que se ha visto en estos casos es que cuando hay mucha necrosis quizá convenga colocar. En este caso, por ejemplo, un paciente con mucha necrosis, mire la cantidad de contenido hiperecogénico, una colección no muy grande, de unos 45 más o menos por 30, pero sí muchísima necrosis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para colocar un stent de aposición? Bueno, lo que podemos hacer es hacer una punción para inyectar solución fisiológica y contraste, y eso genera espacio. O sea, el stent necesita espacio para poder desplegar sus solapas, sus alas, digamos, ¿no? Entonces, esto de hacer una punción, inyectar solución fisiológica, inyectar contraste, nos permite transformar una cavidad que era mayormente de contenido sólido necrótico en darle un poco de líquido para que el stent pueda tener lugar para expandirse, como pueden ver en este caso. Entonces vamos a apuntar la dirección del catéter hacia el área más líquida y no tanto hacia el área de necrosis. Después es un poco lo mismo que ya les había mostrado, es desplegar la solapa bajo visión econdoscópica, la solapa distal y luego la solapa proximal. Como había muchísima necrosis, sacamos el econdoscopio y colocamos por dentro del axios un stent, pasamos una alambre guía y luego colocamos un stent doble pigtail para asegurarnos que ese axios no se iba a tapar, ¿no? Ahí ven cómo queda colocado. Esto también se vio en trabajos. Es un trabajo retrospectivo que comparó solamente colocar LAMS versus LAMS más doble pigtail. El éxito técnico y clínico fue similar, pero se vio que en los LAMS la tasa de eventos adversos fue, cuando solamente se colocaba el LAMS, era mayor que cuando se colocaba el LAMS más el doble pigtail. Fíjense que bajaba de 42 a casi un 10%, y el sangrado fue el evento adverso más frecuente. Ahora hay un trabajo ya que salió en forma prospectiva, multicéntrico y randomizado, que también mostró resultados similares, menor tasa de eventos adversos en el grupo de LAMS más doble pigtail. O sea que parecería que cuando hay necrosis es mejor, además de colocar el stent de aposición, un pigtail por dentro. Lo otro es cuándo retirar los stents. Bueno, históricamente se dijo que en 3-4 semanas o hasta lograr la resolución. La realidad es que, si bien es cierto que está escrito que hay que retirarlo en 4 semanas, esto está basado en un solo trabajo, o sea que la calidad de la evidencia no es del todo buena, es baja. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es, si el paciente todavía tiene necrosis, se lo dejamos un poco más y lo vamos monitoreando, y tratamos de sacarlo entre 6 y 7 semanas más o menos, dependiendo el caso. Si se puede sacar antes, se saca antes. Y por último, la última de las controversias es qué hacer con el síndrome del ducto pancreático desconectado. Ustedes saben que una vez que retiramos los stents, siempre está el riesgo de recurrencia. Entonces históricamente se dijo que dejar un stent plástico por dentro de doble pigtail en forma indefinida podía reducir la tasa de recurrencia. Y esto lo estuve investigando ahora justo por esta charla. Ahora salió un trabajo el año pasado, randomizado del grupo de India, de Sandeep Latakia, que es un excelente endoscopista, y ellos randomizaron 236 pacientes con síndrome del ducto pancreático desconectado. A 52 le pusieron un stent plástico al sacar el stent metálico, y a otros 52 no le pusieron nada al sacar el stent metálico, ¿no? Todos eran pacientes que tendrían síndrome del ducto pancreático desconectado, y lo que vieron que a los 3 meses la situación se mantenía igual, y que a partir de los 6 y 12 meses la realidad es que no habían grandes cambios, aunque la P no fue del todo significativa. La conclusión fue que colocar un stent plástico luego de la remoción del stent metálico no redujo las recurrencias en forma significativa, ¿no?
A mí, en lo personal, si me preguntan, yo por el momento prefiero dejarlo porque me da tranquilidad de que, bueno, que la fístula se va a mantener permeable, y bueno, por ahora nos está yendo bien. No hay, ya les digo, mucha evidencia al respecto, ¿no? Habrá que ver qué pasa con más trabajos. Entonces, el concepto Step Up, un poco ya para ir terminando la última parte de la charla, es re importante también en este tema, es lo que más se está utilizando, ya sea el drenaje endoscópico o quirúrgico, el Step Up. Quiere decir que uno va a ir avanzando en complejidad en función de que sea necesario. Y esto se vio en el estudio Tension de ya hace un par de años, con 98 pacientes en el 2018, donde ellos dividieron a los pacientes con necrosis pancreática a drenaje endoscópico versus drenaje percutáneo. En el caso de que fuera necesario, se hacía una necrosectomía endoscópica en la rama endoscópica o una necrosectomía videoasistida en la rama percutánea. Y lo que vieron que, si bien la tasa de éxito técnico y clínico fue similar en ambos grupos, hubo menor fístulas pancreáticas en el grupo endoscópico, 5 versus un 32%, con una P significativa, y menor estadía hospitalaria en el grupo endoscópico, 53 versus 59 días, también con una P significativa. Con lo cual, hoy por hoy, esto es como que se trata de hacer, ¿no? Siempre que se pueda, empezar por lo menos invasivo y a partir de ahí ir escalonando. Los otros aspectos que son muy importantes son suspender los inhibidores de bomba, darle antibióticos cuando la necrosis está infectada, obviamente, la alimentación enteral tiene que ser temprana. En general hacemos una tomografía de control a las 3 semanas previo al retiro del esteno y, como les decía, evaluar y tratar el síndrome del ducto pancreático desconectado porque es un factor de recurrencia de estos pacientes. Les traje un casito de lo que vi hace poco en mi consultorio de lo que no debería pasar, ¿no? Y fíjense qué loco, un paciente masculino de 51 años con antecedentes de alcoholismo, me lo derivan por recurrencia de un pseudoquiste pancreático. El paciente tenía antecedentes de haber sido tratado en 3 oportunidades en forma quirúrgica. En el 2012 le hicieron una laparotomía y drenaje quirúrgico del pseudoquiste, aparentemente. En el 2014 vuelve a tener el pseudoquiste, entonces le dicen, bueno, vamos a intentar hacer una quistogastrostomía laparoscópica, le hacen el abordaje laparoscópico, no logran hacer la anastomosis, porque aparentemente la colección estaba lejos, no sé qué problema técnico hubo, entonces termina con un drenaje hacia afuera, digamos, por vía percutánea. En el 2016 vuelve a recurrir y vuelve a tener 2 tratamientos con el drenaje percutáneo, y en el 2017 recién le sacan la vesícula. Y ahora me consultaba por síntomas de dispepsia y dolor abdominal con las comidas, y ya traía una resonancia y una colangioresonancia que le había pedido al médico que lo derivaba. Cuando miro las imágenes, tenía una colección de 5 centímetros, la vía biliar estaba normal, el Wilson estaba normal, y la colección era solamente líquido y pegada al estómago, como ven acá. O sea, esto para nosotros es bastante accesible con el ecoendoscopio porque está pegado, es solamente líquido, como les decía antes, es hacer la punción, pasar la guía y colocar 1 o 2 stents doble pigtails y ya está. Pero bueno, esto no se lo había hecho al paciente, se lo había operado, y cuando lo voy a revisar, miro el abdomen y fíjense lo que tenía. Miren todas las incisiones, las cicatrices de los tubos de drenaje, una incisión subcostal, una laparotomía. O sea, la conclusión que a mí me quedó de este caso es que el hecho de que uno pueda hacer un determinado tratamiento no significa que deba, ¿no? Creo que hay que pensar en lo mejor para el paciente, y además también está escrito que si uno puede evitar los abordajes quirúrgicos, es mejor empezar por la vía endoscópica, es lo que está recomendado. El drenaje percutáneo solamente está indicado en un paciente con una necrosis pancreática, quizá que tenga menos de 3 semanas de evolución y que el paciente esté séptico y que no tengamos acceso a la endoscopía. Bueno, ahí no está mal. Pero si no, uno no debería insistir con tratamientos percutáneos o quirúrgicos cuando se puede resolver por otra vía, ¿no? Y este es otro caso, ya para ir terminando, fíjense, esta es era una mujer de 50 y pico de años, mujer de un anestesista, que ingresó al hospital en el contexto de una pancreatitis aguda biliar.
Se le hace una tomografía y se ve la colección con una resonancia también. Entonces le propusimos hacer un drenaje ecoguiado. Acá pueden ver la colección de unos 9 centímetros por 7 más o menos. Ahí se ven áreas de necrosis, aproximadamente un 30% de esta colección con necrosis. Y les voy a mostrar en vivo lo que les decía de los vasos. Fíjense cómo el Doppler nos permite ver y evaluar bien la pared de la colección y la interfase con el estómago. Y si hay vasos, como se ve ahí, tratar de evitarlos. Hacemos una punción primero con una aguja para tomar una muestra, fíjese el líquido achocolatado, y posteriormente colocamos el stent, ¿no? Quedó bien, quedó justo por debajo de la unión, un poquito alto, pero bueno, no pasa nada. El paciente le anduvo muy bien, le dimos el alta y la citamos para control. Antes de venir a control de las 3 semanas, para hacer la tomografía, ingresa al hospital séptica con vómitos y febril, con blancos, con bractantes de fase aguda, bueno, todo los parámetros de sepsis. Hacemos una tomografía y lo que se ve es que el Laxios estaba tapado por necrosis y dentro de la colección, ¿no? No le habíamos dejado pigtail porque era mayormente líquido. Y bueno, se obstruyó el Axios, así que tuvimos que hacerlo un drenaje endoscópico de urgencia. Esto me acuerdo que fue un viernes a la noche. Fíjense la cantidad de pus que había en forma espontánea, cómo estaba obstruido la apertura del Axios. Así que ingresamos a la cavidad, mandamos el líquido ese a cultivo y empezamos a remover. Entonces, ahí uno empieza a remover todo lo que ve suelto, como les decía, ¿no? Lo que no ve suelto a veces se recomienda no dejarlo, pero si se ve que la necrosis está suelta, conviene sacar. Entonces empezamos a utilizar diferentes elementos para poder sacarlos y en un momento van a ver ahora cómo viene toda esta necrosis casi que salió en un solo tirón por la boca, ¿no? Entonces, la verdad que se pudo resolver en un solo procedimiento y obviamente que fue muy satisfactorio el hecho de poder resolverlo con 2 procedimientos, una colección necrótica que era bastante importante. Entonces, para terminar, lo que les quería decir es que la mayoría de las necrosis pancreáticas, el 50%, van a resolver solamente con el drenaje endoscópico. Realizar necrosectomía solamente si el drenaje inicial no es suficiente para mejorar el cuadro clínico. La vía de abordaje la vamos a elegir en función de la anatomía y de la experiencia local. El abordaje endoscópico, como les decía, tiene menor riesgo de formación de fístulas y menor estadía hospitalaria. Para los pseudoquistes lo que utilizamos son 1 o 2 doble pigtails y en casos de necrosis pancreática o WON tratamos de colocar un stent de aposición. Si la necrosis es menor al 30%, le dejamos solamente puesto el LAMS, y si hay más de 30%, le colocamos un LAMS y asociado a un doble pigtail. También se puede colocar un drenaje nasobiliar. Obviamente, salvando las distancias, la situación que les mostraba, el caso que les mostraba de la mujer del anestesista, uno dice, bueno, la verdad que se pudo resolver de urgencia, pero en una sola sesión, con solamente 2 procedimientos, salvando la distancia, es como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo, ¿no? Es una sensación muy bonita poder resolverlo. Obviamente que esto requiere un trabajo en equipo. Cada vez que hacemos este tipo de procedimientos, trabajamos con los residentes, con los fellows, se discute en forma multidisciplinaria. Eso me parece que es muy importante. Y bueno, esto era un poco lo que tenías para decirles. Espero que la próxima vez nos podamos encontrar en la linda Salta, quizá en forma presencial. Muchas gracias. Bueno, Mariano, muy claro. La última charla tuya que había visto era la última diapositiva, subiste a la escaloneta y ahora mostrás que ya somos campeones del mundo, así que está bueno.
No, muy buena la clase, la verdad muy clara. Todavía en Salta creo que estamos un poco alejados, si bien hay un fondo propio en nuestro centro todavía, yo creo que está muy bueno tenerlo como opción, ¿no? Tener la opción de hacer un procedimiento mínimamente invasivo y si es posible de resolverse, mucho mejor. Cuando hablabas un poco de los stent, automáticamente mi cabeza se fue a el tema este de elegir stent plástico versus los metálicos autoexpansibles, lo mismo que pasa en vía biliar, ¿no? Que eso sí por ahí nos pasa a nosotros, si hacer un protocolo de Roma o los stent metálicos autoexpandibles, y creo que planteas un poco parecido acá a la hora de utilizar un pigtail de plástico o los metálicos. Está bueno, todavía no tenemos experiencia, la verdad en Salta no se hace, yo no he visto que se haga, pero la verdad que la clase está muy buena. No sé si hay preguntas. A ver, ahí le paso un micrófono. Bueno, doctor, le quería hacer una consulta sobre el último caso que usted presentó. Si bueno, siempre hay antes y después en la experiencia que va haciendo cada uno, si usted recomendaría, si bien aparentaba ser una condición puramente líquida, la próxima, poner el stent y poner el pigtail plástico, digamos, para evitar esa complicación. ¿O seguiría pensando en poner el auto expandible nada más para drenaje? Es una buena pregunta. Yo creo que depende mucho de lo que uno ve en el momento en la evaluación endosonográfica, ¿no? A veces las imágenes dan una impresión y después cuando uno está dentro con la evaluación por endosonografía, ves un poco la realidad. En este caso que les mostré último, es cierto que había necrosis, pero daba la sensación que era mayormente líquido. Y es cierto también que cuando uno ya va complejizando un poco en el sentido del tiempo del procedimiento, o sea, una cosa es colocar solamente el Axios, después si ya tenés que pasar la guía, colocar, te vas demorando un poquito más. No pasa, creo que no pasa por hacerlo rápido, sino por hacerlo bien. Y en función de lo que necesite el paciente. Es difícil, ahora con el diario del lunes, uno podría decir, bueno, sí, le podríamos haber dejado un plástico por dentro, pero qué sé yo, capaz que tengo otro caso y lo vuelvo a manejar igual, porque la realidad es que no todos se tapan y muchos le va bien. Por lo menos lo que dice la bibliografía y los números es que a la gran mayoría les va bien. Después, obviamente, el acceso a estos dispositivos tienen un costo y el costo no es menor. Si no tenés Axios, me parece que tranquilamente lo podés hacer con un pigtail y cada tanto ir programando las sesiones de necrosectomía. Eso implica más laburo, ¿no? O sea, es citar al paciente, sacar el pigtail, dilatar la estenosis, dilatar la fístula, entrar, remover, salir, volver a dejar otro pigtail, o sea, es un laburito que, bueno, requiere paciencia, dedicación y fundamentalmente explicarle bien al paciente cómo va a ser la secuencia del tratamiento, ¿no? Tal cual. Y acá el doctor Lotero, nada, muy agradecido por la charla, le agradece por nada, acercarnos a estas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Te hablo un poco también de tener a mano, creo yo, según lo que entiendo, tener un equipo que te pueda resolver las complicaciones, ¿no? Obviamente sabemos que si bien el ideal, siempre uno quiere llegar a que se pueda hacer el drenaje endoscópico mínimamente invasivo, pero bueno, son procedimientos que como nombraba recién no están exentos de complicaciones. Entonces, tener siempre un equipo quirúrgico que pueda resolver, ¿no? No sé si tuvieron alguna complicación de estos procedimientos. No hemos tenido complicaciones todavía de estos procedimientos, sí hemos tenido muchas discusiones con los cirujanos acerca del momento del drenaje, del timing del drenaje. A veces no hemos estado del todo de acuerdo de cuándo abordar, por ejemplo, a un paciente, sobre todo cuando la vesícula está in situ, ¿no?
cuando la vesícula está in situ y el paciente está cursando una pancreatitis con una necrosis pancreática, y empieza con fiebres, con blancos, con reactantes de fase aguda, con dolor abdominal, está con antibióticos y no termina de mejorar, está entre las 3 semanas y todavía llegando a las 4, ahí hay a veces un poco de riña. Y lo otro que nos ha pasado es que a veces, por esperar un poco el momento ideal, hemos llegado a hacer el drenaje con todo organizado, y al momento de la evaluación hemos visto en 2 pacientes fístulas espontáneas quisto-yeyunales, porque la misma colección, por una cuestión ¿cómo es? ¿Cómo se llama? No me sale la palabra, de su misma historia natural, por declive, hace una fístula espontánea hacia el yeyuno o hacia otra parte del intestino, y se drena espontáneamente. O sea que eso lo tenemos documentado en 2 casos, que fístulas quisto-yeyunales, que las hemos diagnosticado a través de una punción con aguja ecoendoscópica, tiramos contraste, y en vez de pintarse la colección, el contraste fue hacia el yeyuno. Así que esas son cosas que uno va por ahí aprendiendo haciendo, digamos. Bueno, muy bueno. No sé si, a ver, hay una pregunta más en el auditorio. A ver, Antes que nada, Mariano, más que una pregunta, un aporte. Como jefe de servicio, y agradecer muy especialmente tu colaboración, muy generosa de tu parte. Y quería hacer y recalcar 2 cuestiones que son, creo que, fundamentales. La educación en la Argentina está bastante deteriorada. Entonces, quiero agradecer personalmente yo tu generosa disponibilidad, porque no solo son estos minutos muy interesantes, de una clase realmente excepcional, pero lo más importante son 2 cosas, creo. Todo el mundo exige que le den y nadie quiere dar, nadie quiere ofrecer. Entonces, el reconocimiento de todo el tiempo que tuviste para preparar estas clases y todo esto, y la generosa disponibilidad para darnos esta charla. Esto pareciera raro, ¿no? Pero viviendo lo que estamos viviendo, es importantísimo empezar a darnos cuenta que la educación es fundamental. Y hay que ser un poquito más generosos, porque hay mucha mezquindad. Y no nos damos cuenta que en definitiva somos mezquinos con nosotros mismos. Porque si nosotros no formamos a la gente que nos van a atender, después no nos quejemos. Así que quiero agradecerte muy especialmente. Quizás esto está fuera del contexto de la charla, pero creo que es importante, porque lo que estamos buscando es mantener un curso, una educación, una formación en la gente, para que este país realmente funcione de una forma distinta, diferente, sin tanta agresividad y sin tantas mezquindades, ¿no? Así que, nuevamente, Mariano, muy agradecido. Las puertas están abiertas para que puedas compartir con nosotros, quizás no una ecoendoscopía, pero sí unas empanadas que son bastante mejores que la necrosis que nos mostraste. Así que estás invitado a compartir con nosotros, y esperamos poder compartir más cuestiones médicas que nos puedan ayudar a formarnos y a resolver fundamentalmente problemas de pacientes. Hoy quizás volviendo un poco a la parte médica, tenemos un paciente internado con una lesión ocupante de espacio de cuerpo y cola, recién ingresado, y con una colección, no sabemos si es un cistoadenocarcinoma, con una colección de 5 centímetros
y no sabíamos en principio si hacer primero una biopsia, si hacer directamente el drenaje de la parte líquida para obtener el diagnóstico a través de ese líquido, o qué hacer. La ecoendoscopía, vos lo dijiste, es necesario aprender a manejar las técnicas, porque eso es lo que te va a permitir a cambiar tu mentalidad. Nosotros no podemos hablar de ecoendoscopía como mejor o peor cuando no tenemos la posibilidad técnica de hacerlo. La única posibilidad que tenemos en este momento de drenaje es hacerlo percutáneo. Y dentro de todo con muchos problemas, porque no tenemos acceso a lo otro. Entonces, creo que la medicina tiene que estar vinculada no solo al conocimiento que tenemos, que lo debemos tener, sino a ver cuáles son las posibilidades técnicas que tenemos cada uno. Entonces, porque la solución de los problemas está directamente relacionada a las posibilidades técnicas que tengamos. Nosotros tenemos esta posibilidad y no sabemos si era conveniente directamente drenar esa colección que tenemos o hacer primero la punción de la lesión sólida y recién ahí decidir qué hacer, porque el diagnóstico está pensado como si fuera un citoadenocarcinoma o que sea una colección por obstrucción del Wirsung en la zona del cuerpo del páncreas. Bien. Entonces, Yo ahí le quiero agradecer, doctor, sus palabras. Yo un poco siempre hablaba con Lucas cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos en el hospital. Y nada, yo al contrario, para mí es un gusto, un placer poder colaborar con ustedes en lo que sea. Tengo un afecto especial por Salta, por lo que les contaba, que mi mujer es de ahí y voy seguido. Así que nada, para mí es un placer recorrer la ciudad, comer esas famosas empanadas y ir a molestar a mi suegro. Así que pues estoy a disposición para cuando gusten. Y después respecto al caso que contaban, a mí me parece una de las cosas que uno quiere evitar cuando tiene un paciente internado con una duda diagnóstica es, me parece, hacer un procedimiento que no lo necesite. O sea, hacer un drenaje de una colección cuando, por ejemplo, es un cistoadenoma o una neoplasia mucinosa, o hacer una intervención quirúrgica cuando se podía haber resuelto por vía endoscópica, ¿no? O ecoendoscópica. ¿Cómo uno puede aproximar un poco más el diagnóstico? Obviamente creo que en este caso sería muy importante la ecoendo y fundamentalmente tratar de tomar una muestra. La ecoendo va a definir las características de esta lesión, si tiene un área sólida y cómo está en relación a los vasos, y tomar una muestra de punción creo que daría la posibilidad de definir el diagnóstico. Ahora, si uno no lo tiene, y bueno, ahí ya empieza a complicarse. Yo quizá, si no tuviera la ecoendoscopía, trataría de punzarlo aunque sea por vía percutánea, como se ha hecho durante muchos años. Y como les decía, antes de abordar un tratamiento, de afrontar un tratamiento que ya pueda ser quirúrgico o endoscópico, trataría de tener el diagnóstico lo más cercano posible a la etiología para poder definir una mejor conducta terapéutica. Eso es lo que yo haría, me parece. muchísimas gracias, Mariano, muy agradecido. Bueno, Mariano, no te sacamos más tiempo y vamos terminando nomás con la charla de hoy. Realmente muchas gracias por participar y nada, estamos en contacto. Por favor, un placer, un gran saludo a todos. La verdad que fue un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Bueno, dale.